Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer al doctor Ramón y a la sociedad por la invitación y por permitirme hablar de un tema que para muchos puede ser novedoso, para otros puede ser algo extraño y quizás así como que, esto en realidad nos toca a los ginecólogos hacerlo, realizarlo, ¿no? Y quizás dejarle la pregunta de que si en realidad la mujer de hoy en día tiene ciertas necesidades y la podemos cubrir nosotros los ginecólogos, ¿por qué no hacerlo? ¿Bien? Ok, entonces tenemos que desde hace años atrás los ginecólogos cirujanos, es cierto que vienen haciendo procedimientos quirúrgicos, ¿no? Para lo que es el prolapso, quizás para corregir algo a nivel de la episiotrafia, o también ya se venían haciendo lo que es llamada la labioplastia, sobre todo en el área de pediatría. Pero ¿qué sucede con aquellas mujeres que de repente presentaban un prolapso menor a 2? O con aquellas mujeres que tenían varios partos, cesáreas y sentían cambio en su zona genital. Cambios como amplitud vaginal, sin llegar a mencionar prolapso, o quizás ruidos vaginales, o que haya un inesteticismo en el área genital. Y también, ¿qué sucede con aquellas mujeres que llegan a presentar cambios en su área genital por diferentes factores, no solamente por los partos, sino por el tiempo o porque son sometidas quizás a una cirugía bariátrica y no solamente va a haber modificación de sus brazos, de su abdomen, sino que también de su área genital? Entonces tenemos estos señores acá, Honor y O'Hara en 1978, Hodgkinson and Hyde en 1984 y Clavis y Piccolini en 1989, ya ellos habían planteado lo que era esa relación de la cirugía genital con alteraciones estéticas o por razones sexuales. Cuando hablamos de David Macklot en 1996, es un ginecólogo que prácticamente abrió la puerta a esto que es llamado cosmetoginecología o ginecología estética. Y es que él comenzó a entrenarse con la parte de liposucción y además con la parte del láser, y él decía que él quería traspolar todo eso que estaba aprendiendo al área ginecológica, pero con un solo propósito, que era mejorar lo que era la forma, lo que era la función y la apariencia de los genitales de la mujer. Y así fue como el doctor Macklot, por supuesto, comenzó a hacer cirugías de piso pélvico con láser, y él observaba que las mujeres, al ser operadas, pues le decían: mi sexualidad es mucho mejor, o incluso su pareja refería que era como tener su misma esposa, pero una mujer nueva. Entonces, en ese contexto, pues tradicionalmente, las escuelas de ginecología realizaban procedimientos con la finalidad de mejorar los prolapsos, pero nunca se hablaba de esa relación que pudiera tener con la función sexual de la mujer. Y aún hoy en día existe controversia en hablar en que si en realidad la mujer tiene esa alteración o ese cambio que ella siente, como por ejemplo la amplitud vaginal, ¿verdad?, ¿qué relación pudiera tener en realidad con la función sexual? Y tiene mucha relación. Pero no solamente el hablar de los genitales, vamos a hablar de lo que es la función sexual, sino de mejorar el disconfort o la preocupación que pueda tener esta paciente con respecto a los cambios que pueda sufrir. Fíjense que la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canadá, para el 2007, no estaba de acuerdo con este tipo de cirugía, pero en el 2013 ellos hablan de que ya están de acuerdo con este tipo de cirugía siempre y cuando haya una indicación y que el ginecólogo debe estar entrenado en el área. Tenemos que
en el siglo XXI, tenemos que en 1980 ya existían publicaciones de labioplastía, pero con pocos casos. Pero no fue sino a partir del siglo XXI donde comienzan a aparecer entonces procedimientos diseñados para lo que era la labioplastía de labios menores, la himenoplastia o lo que era la reducción de capuchón de clítoris o incluso lo que era la reducción vaginal por medios quirúrgicos. La Asociación Británica de Cirugía Plástica y la Sociedad Americana de Cirugía Plástica reportan incrementos de un 30% de estas cirugías entre el 2005 y 2006. En el 2007 reportaron un incremento de 38.1% en edades de 19 a 34 años, 54.4% de 35 a 50 años, 2.4% menores de 18 años y 5.1% para mayores de 51 años. Para el 2011, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica reporta un incremento del 60% de este tipo de cirugías. Fíjense que en Colombia lo que es mal llamado rejuvenecimiento vaginal, porque esto también es importante que ustedes tengan en claro, que en un principio, si bien la forma como para hacerles entender a las mujeres qué era lo que se estaba ofreciendo, se habló de rejuvenecimiento, es un mal término en realidad, ¿ok? Entonces, para Colombia, fíjense que aumentó en un 23% para el 2017. Brasil lideró las labioplastías en el mundo con 21.835 procedimientos en el 2017, mientras que en Estados Unidos se hicieron la mayor cantidad de rejuvenecimientos vaginales, eso fue en el 2017, con 8.568. Entonces, ¿cuál es el concepto o qué es lo que es hablar de diseño genital femenino? Implica la corrección de los genitales femeninos en búsqueda de su armonización anatómica y funcional. Cuando nosotros hablamos del diseño genital femenino, tenemos que saber que debemos conocer las diferentes estructuras de lo que es el área genital y, por supuesto, conocer cada detalle de ella. Porque no estamos hablando, cuando estamos o escuchamos el diseño genital femenino, no estamos hablando de los genitales o de una vulva perfecta. No estamos hablando de un canon de belleza. Estamos hablando de hacer un diseño genital acorde a cada mujer. Y por supuesto, para nosotros hacer un diseño genital, pues tenemos que conocer la anatomía. Entonces, simplemente para que ustedes recordar un poco, por supuesto, los planos musculares, que es importante, sobre todo a nivel del plano superficial, lo que es el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, el transverso superficial del periné. Recordar lo que es la irrigación de la vulva, que va a estar dada principalmente por la arteria pudenda interna y que esta pues va a dar unas ramas, una rama perineal, una rama labial posterior, que me va a irrigar tanto los labios mayores como los labios menores. Pero además también la pudenda interna me va a dar la rama dorsal del clítoris. Si nos vamos a lo que es, no me da el señalador, si nos vamos a la parte de la inervación, a grosso modo, tenemos que el tercio superior de la vulva va a estar inervado por el abdomen genital menor. El tercio medio va a estar inervado por el génito crural y el tercio posterior va a estar dado por una rama perineal. Cuando hablamos de irrigación, hay un trabajo de Georges, creo que lo estoy pronunciando bien, y colaboradores, que ellos ofrecieron la información de lo que era la irrigación de los labios menores a través de un estudio que realizaron con una inyección arterial cadavérica, en donde ellos, además de apreciar la irrigación de los labios menores, pues también sugirieron cuáles eran las técnicas ideales para los labios menores
y que definitivamente, independientemente de la técnica que se utilizara, pues una de las complicaciones más frecuentes cuando se hace una labioplastía era la dehiscencia. Y concluían que en ocasiones era difícil respetar esta irrigación, sobre todo cuando se utilizaba lo que eran técnicas de labioplastía de tipo de colgajo. Entonces ellos describieron lo que es la arteria media, la arteria media, la que ven en la parte media, como una arteria dominante. Tenemos P1 y P2, que entonces me da las arterias posteriores del labio menor, y tenemos en su parte anterior una arteria pequeña que me va a irrigar entonces los labios menores. Ellos referían que era muy importante saber esto, sobre todo para aquellos cirujanos que utilizaban las técnicas en cuña para la realización de la labioplastía de labios menores. La vulva topográficamente se va a dividir en tres partes. Tenemos lo que es su parte superior, que va a estar dada por el monte de Venus. Tenemos su parte media, donde va a estar conformada por labios mayores, labios menores, lo que es el vestíbulo, capuchón del clítoris y glande del clítoris, por supuesto. Y en esta parte, pues además de observar el detalle de los cambios que puedan tener los labios mayores, los labios menores, pues fíjense que a nivel del vestíbulo tenemos que tomar en cuenta lo que es la distancia del hiato. Es decir, normalmente hablamos de 3 a 3.5 de medición. Si sobrepasa esto, pues la paciente por lo general va a referir algún cambio en su área genital. Igual sucede con el cuerpo perineal, que entonces está conformado en la parte inferior, donde se toma en cuenta lo que es periné y la zona perianal. Existen diferentes clasificaciones para lo que son los labios menores, en lo que respecta a labios menores, y no se ha llegado a un consenso en realidad con esa clasificación. Sin embargo, hay un estudio de Lloyd y colaboradores que ellos hicieron un estudio observacional, midiendo lo que era la longitud de los labios, características de los mismos, rugosidad, coloración, y finalmente ellos se dieron cuenta que existía una gama de valores diferentes y que ellos decían que esto era importante, que nosotros los ginecólogos, los cirujanos, lo tuviéramos en cuenta, porque sí es importante que le digamos a nuestras mujeres que simplemente existen vulvas diferentes y que quizás por el estilo de vida que lleve cada quien, pues a una bajo las mismas condiciones presentará molestia o disconfort y otra no. Pero que eso lo tenemos que tomar en cuenta porque definitivamente hay una necesidad de mejorar el autoestima, la calidad de vida de algunas mujeres, como también hay otras que simplemente acuden para mejorar el aspecto de su área genital. Entonces, esta es la clasificación. En esta clasificación no hablamos de hipertrofia. Básicamente lo que tenemos es una clasificación de acuerdo a la longitud del labio. Entonces tenemos que el tipo 1 es el que va de 0 a 2 centímetros de longitud, el tipo 2 que va de 2 a 4 centímetros de longitud y aquellos labios que van a más de 4 centímetros de longitud. También a nivel de labios menores pues va a existir una variedad, incluso es como que la zona en donde más vamos a encontrar variación morfológica en cada una de nuestras mujeres. Entonces Banwell hizo una clasificación de acuerdo a la altura del borde del labio. Entonces bueno, él hizo su clasificación donde el borde del labio podía estar en la parte superior, podía estar en la parte media o en la parte inferior. Si mostramos otra variación anatómica es hasta dónde se insertan los labios menores que normalmente estamos acostumbrados a escuchar de que llegan a nivel de la comisura posterior y es la que forma la comisura posterior. Pero resulta que a veces esa caída de los labios no va a llegar directamente a la comisura posterior ni a la horquilla vulvar, bien, sino que puede insertarse un poco más arriba, como lo ven en la parte media
o estar un poco más alto. Entonces, ¿esto qué nos da? Esto, por supuesto, nos permite elegir la técnica con la que querramos realizar una labioplastía de labios menores. Capuchón del clítoris. Cuando hablamos de capuchón del clítoris, estamos hablando de piel, la piel que me cubre a ese glande y a ese cuerpo. Nosotros vamos a tener variantes en esta zona. Puede ser que no haya duplicación labial o pliegues laterales, como puede ser que haya una redundancia en la parte anterior. Entonces podemos tener las dos cosas al mismo tiempo o simplemente tener pliegues laterales. Entonces, dependiendo de lo que tengamos, pues aplicamos una técnica u otra. Como por darles un ejemplo, fíjense que acá, no sé si me coloco, no. En el primer dibujo, en la primera imagen, fíjense que la B invertida va completa, no interrumpida. Entonces, en ese caso, se hace completa cuando yo tengo la variación de duplicación labial o de bordes accesorios laterales con una redundancia en la piel anterior del capuchón. Caso contrario, entonces, al dibujo que tenemos de este lado, donde no llega la bioplastia completa porque no tengo redundancia en la parte anterior del capuchón. Dimensiones. La vulva está dada por dimensiones. Y estas dimensiones van a ser diferentes en cada mujer, en cuanto a profundidad, en cuanto a longitud y en cuanto a anchura. Y esto de dimensión nos va a permitir darle a la paciente la expectativa real de su vulva. ¿Qué se debe tomar en cuenta cuando hablamos de dimensiones? Entonces, fíjense, voy de afuera hacia adentro. Veo los labios mayores y los labios mayores en ocasiones pues tienen su grasa, por supuesto, tienen volumen, pueden ser unos más cortos, otros más largos o pueden tener lipodistrofia, es decir, unos labios mayores planos. Luego voy a tener lo que es el surco interlabial, que ese surco interlabial me va a dar, puede ser profundo y bien definido. O, por el contrario, puede ser que la base del labio menor se continúe con el labio mayor. Pero cuando yo tengo ese pliegue interlabial bien definido y profundo, fíjense si tomamos en cuenta esta vulva, con respecto a la de este lado, hay una profundidad en la parte media, o sea, esa zona está hacia adentro. Cosa contraria que sucede con esta paciente, donde fíjense que su parte media, capuchón, labios menores, se encuentran fuera del plano. ¿Sí lo notan? ¿Ok? Entonces eso también va a dar pues un resultado diferente a cada paciente. Bien, si observamos lo que es la base del capuchón, también en esta base puede ser totalmente cerrado el ángulo o puede ser amplio y eso también me va a dar un resultado diferente en cada mujer. Y por supuesto este complejo completo de capuchón con glande, labios menores y área perineal que si están entonces hacia la parte externa o interna, pues si están hacia la parte externa es cuando más molestia le va a ocasionar a la paciente. Y si a eso se suma que los labios mayores sean planos, pues mayor roce va a tener esta paciente. También tenemos lo que es la clasificación de los labios mayores Gómez Pelosi. Tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Pelosi para hacer esta clasificación y tenemos 4 grados de flacidez de los labios mayores, tomando en cuenta lo que es si hay cantidad de grasa adecuada, si hay presencia de pliegues, si hay un descenso de los labios mayores que puedan sobrepasar la horquilla vulvar o la comisura posterior, como en este caso. Entonces, se realizó un cuadro donde hablamos de los diferentes grados. Tenemos el grado 1, donde se va a tomar en cuenta la característica de la piel y grasa.
Cuando hablamos de la piel, pues tenemos el grado 1 que va a estar conformado por una laxitud leve, sin descenso de la piel, con ausencia de líneas y pliegues, con una mínima disminución de grasa subcutánea. Y si ven aquí al ladito, pues tenemos unas sugerencias de tratamiento de acuerdo al grado de flacidez. Entonces, si yo tengo un grado de flacidez 1, yo puedo instaurar el plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento, carboxiterapia, radiofrecuencia, láser, células madre, ultrasonido. Si yo tengo una flacidez grado 2, que entonces está conformada por una mínima laxitud o descenso de la piel, pero que no llega a la horquilla vulvar, con aparición de líneas y de pliegues, pero además se une lo que es una moderada disminución de la grasa, entonces se pueden ofrecer estos tratamientos, ¿no? Aquí se agrega hilos tensores, tenemos lipotransferencia o fillers, como el caso del ácido hialurónico. En el caso de la flacidez grado 3, pues fíjense que entonces puede haber una moderada laxitud, ya hay un descenso de la piel que llega hasta horquilla vulvar, pero no lo sobrepasa, pero además hay una disminución significativa de la grasa. Entonces ya en un grado 3, para que vean la diferencia, pues ya se realiza cirugía reductiva. O sea, ya no nos vamos a tratamientos conservadores, sino que se tiene que hacer una cirugía reductiva a través de lifting o lipotransferencia o la utilización incluso de láser. Y en el grado 4 finalmente, que bueno, es esa flacidez de labios que sobrepasa la horquilla vulvar y que además hay una avanzada disminución de la grasa subcutánea. Y bueno, seguimos entonces acá proponiendo el tratamiento de cirugía reductiva. El monte de Venus pertenece a la vulva, por lo tanto no lo podemos dejar por fuera. Entonces, cuando hablamos de monte de Venus, pues es importante tomar por supuesto el aumento de volumen, pues lamentablemente hoy en día las mujeres utilizamos ropa ajustada por mucho más tiempo, ya no solamente al hacer ejercicio y tener una licra, sino que salimos a cualquier lado y pues utilizamos ropa ajustada, y el aumento de volumen del monte de Venus pues es una incomodidad para nuestras mujeres, y aunque no lo crean, ellas prefieren buscar al ginecólogo que toque el monte de Venus que lo haga un cirujano plástico. Entonces, no solamente vamos a tener presencia de aumento de volumen del monte de Venus, sino que también podemos tener ptosis de ese monte de Venus. Y en este caso, yo no sé si les ha sucedido, pero por lo menos en Venezuela, sucede mucho que cuando hacemos las cesáreas, cerramos el tejido celular subcutáneo de forma rápida sin tomar en cuenta la fascia de escarpa. Y fíjense que cuando no tomamos la fascia de escarpa, pues son mujeres que corren el riesgo de presentar ptosis del monte de Venus. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues son muchos los detalles que tenemos que ver a nivel de la vulva, y que dependiendo de cada vulva, pues vamos a obtener, por supuesto, resultados diferentes. Entonces, en este caso, fíjense que les estoy colocando los tipos de vulva. Con ninguna podemos decir que es algo patológico, que la paciente es anormal, para nada, y eso se lo tenemos que explicar a nuestras mujeres, pero que sí, obviamente, estéticamente les va a molestar, visualmente les va a molestar, pero que además funcionalmente va a ocurrir la molestia, porque hasta que no lo vivimos con ellas, pues no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene para cada una de nuestras mujeres. Entonces, fíjense que aquí tenemos unos labios menores, pudiéramos decir tipo 2, ¿se acuerdan? De 2-4 centímetros de longitud. Y cuando le hablo de pliegues laterales son estos que están acá. En principio se hacía solo la labioplastía, pero las pacientes, claro, en un principio lo que ellas más veían eran los labios, pero cuando se reducían los labios luego veían estos pliegues. Ajá, ¿y aquí qué pasó? Y esos pliegues tan feos que están ahí, ¿por qué no me los quitaron? Entonces por eso se habla de una armonización vulvar, que
aunque la paciente no viene por esos pliegues de capuchón, pero yo voy a hacer una reducción de labios, yo tengo que armonizar el área. Fíjense acá con una simetría de labios menores, un labio bien, pudiéramos decir, adecuado, pero este labio grueso, un poco más larguito, ¿ok? Y fíjense con pliegues laterales. Esos pliegues laterales, aunque ustedes no lo crean también, va a ocasionar mucha humedad en la zona genital de la mujer. Y son mujeres que sienten que tienen que hacerse el aseo varias veces en un mismo momento porque sienten que no se limpian, que esa humedad no se llega a quitar totalmente. Fíjense esta paciente donde hay un labio mayor, pudiéramos decir que está bien, pero fíjense que el otro labio, pues un labio flácido, es una flacidez grado 3, 4, ¿ok? Y fíjense, pues son labios menores gruesos, alargados, y pues esa parte sobresalida. Y bueno, tenemos este otro tipo de vulva, donde no hay unos pliegues laterales como tal delimitados, ¿ok? Pero sí unos labios menores que le molestaban en este caso a la paciente, pero en ese caso hay que explicarles a ellas que quizás esta parte media puede verse un poco más grande porque a veces los labios mayores pues son muy chatos o muy planos. Entonces a veces cuando nosotros vamos a realizar este tipo de cirugía se les sugiere quizás hacer, además de la reducción de labios, pues aumentar el volumen de los labios mayores como para darle la profundidad adecuada, por decirlo así, y que no haya, por supuesto, el mayor roce. Les traigo esta vulva porque muchos piensan que nosotros los que estamos realizando este tipo de cirugía estamos buscando la vulva ideal. Sí es cierto, hoy en día existen estereotipos y muchas, desde jóvenes hasta mujeres adultas, quieren seguir esos estereotipos. Pero somos nosotros los que debemos orientarlas y decirles que no todas van a llegar a tener este resultado. ¿Cuál es el resultado? Unos labios mayores gorditos, con unos labios menores dentro de los labios mayores, con una zona perineal cerradita, ¿sí? Porque muchas van a querer buscar ese resultado, pero no todas lo van a poder obtener, ¿ok? ¿Qué más vamos a ver en nuestras pacientes? Inesteticismo del área perineal, una cicatriz de una episiotomía. Una paciente que te dice, el aspecto de mi vulva cambió, pero además siento amplitud vaginal, no siento una buena fricción, me cuesta llegar al orgasmo. ¿Qué hago? ¿La dejo así? ¿La mando al cirujano plástico? ¿La mando al cirujano general? ¿O como ginecólogo me hago responsable? Tenemos esta paciente que incluso en posición de litotomía no se notaba esta simetría. Por eso es que es importante que estas pacientes se evalúen tanto de pie como en posición de litotomía. Y fue muy cómico porque yo veía a la paciente y en posición de litotomía yo le decía, pero es que no te veo nada. No, sí, doctora, es que yo tengo ahí una simetría que cuando me coloco el traje de baño pues no me gusta. Bueno, vamos a verte de pie. Y cuando la veo de pie, pues sí, existía la simetría. Por supuesto, se puede hacer una corrección sencilla en este caso, pero bueno, es algo que le molestaba a la paciente. Y no crean, nuestras mujeres en el área genital no van a querer acudir a otra persona que no sea el ginecólogo. Les traigo acá entonces resumen de procedimientos. Fíjense en este casito unos labios menores que si se dan cuenta no están individualizados, sino que hay como una secuencia acá con los pliegues laterales. Entonces imagínense si yo hago aquí un corte simple de labio y le dejo estos pliegues acá, pues no se va a ver bien estéticamente. Entonces tengo que buscar la armonía de esa vulva. Además, estamos viendo que su parte media está sobresalida
con un poco de flacidez, pudiéramos decir grado 2 o tipo 2 de los labios mayores, y entonces en esta paciente se sugirió hacer aumento de labios mayores con lipotransferencia más reducción de los labios menores con capuchón y entonces lo que es el relleno de labios mayores. Acá, de nuevo la paciente con fibrosis y mala cicatrización en su zona perineal. Y bueno, lo que se hace es la corrección de la cicatriz y de la fibrosis del área. En esta paciente, con unos labios tipo 2 también, según la clasificación, con pliegues laterales, ¿ok? Incluso fíjense cómo el tamaño de capuchón y de glande del clítoris varía en cada paciente. Entonces, en ella se le realizó entonces su reducción de capuchón y la labioplastía de labios menores. La chica entonces de la simetría de los labios mayores simplemente fue colocarle entonces ácido hialurónico para buscar la simetría y que ella pues se sintiera confortable. Fíjense, esta paciente pues no había mayor, el tipo de labio era un tipo 1, ¿ok? Pero tenía una flacidez importante de los labios mayores. Como bien les comenté, cuando tenemos una flacidez importante no deberíamos de hacer relleno porque igual cuando el relleno se reabsorbe va a seguir la flacidez. Entonces en ella se le ofreció un lifting de labios mayores con simplemente realizar un poco de borde de labios y un poco de capuchón y este fue el resultado a los 2 meses. Bien, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que debemos escuchar la necesidad y la expectativa de la paciente. Primero la escuchamos y luego nosotros opinamos y sugerimos. Apreciar la vulva de forma integral. El personal médico que se dedique al área debe estar entrenado. Es importante tomar en cuenta las dimensiones para así ofrecer un resultado real y adecuado a cada paciente. Las clasificaciones nos permiten aplicar la técnica adecuada y la unificación de criterios tanto en la investigación como en la aplicación clínica. Muchísimas gracias.